Curiosas las opiniones que hemos escuchado aquí en este vídeo, son gente de la calle y queremos escuchar también tu opinión. Ya sabes que puedes entrar en el debate llamando a ese número de teléfono, te lo recuerdo, 902-540-541, aparece en pantalla. Vamos a debatir acerca del papel de los sindicatos, muchas veces criticados, más ahora en tiempo de crisis. Tengo invitados, os los presento. A mi lado está Arantxa Gotes, delegada sindical de la UGT. Ella opina lo siguiente: nadie va a ayudar al trabajador tanto como el sindicato. Arantxa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arrachaldeón. Josu Torre es periodista. Él opina que las empresas sin sindicatos están en manos de la patronal. Josu, Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón. Endika Alabort es economista, colaborador del sindicato CNT. Dice que el sindicato no debe mediar con la empresa, sino defender al trabajador. Muy buenas tardes, Endika. Arrachaldeón. Al otro lado está Roberto Ojinaga. Él es abogado y profesor. Opina lo siguiente: los sindicalistas están apoltronados y deberían bajar más a la calle. Roberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A su lado está Óscar Luis Flórez. Él es un hombre parado, en paro ahora. Dice lo siguiente: pedí ayuda a mi sindicato cuando me despidieron y no hicieron nada. Muy buenas tardes, Óscar. Buenas tardes. A su lado, José Manuel Iglesias, autónomo. Él opina lo siguiente: los sindicatos están dominados por los empresarios. Muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Pues vaya opiniones, ¿verdad? A veces enfrentadas. Lo vamos a discutir ahora y a todos os hago una pregunta y que responda el primero que responda, naturalmente. Los sindicatos, escuchábamos en el vídeo, parece ser que han perdido la confianza de la población, de los trabajadores, ¿sí o no? Pienso que no. ¿Por qué? Porque son más necesarios que nunca y la gente sabe que tiene que recurrir a ellos. La confianza en los sindicatos no han perdido la confianza en la economía en general. Pero los sindicatos siguen donde están y la gente necesita acudir a ellos y se va a ellos. ¿Quiénes han perdido confianza? Pues bueno, si hay un señor en paro que no le ha ayudado el sindicato, no sé si ha sido siempre la labor del sindicato que a la gente que le despidan buscarle un trabajo. En parte sí, pero lo demás yo no creo que se haya perdido confianza. Lo malo es eso, que siguen donde están. Y el mundo está cambiando, y está cambiando todo, y hay una crisis muy fuerte. Y cuando se habla de ajustarnos, también toca a los sindicatos. Yo traía algún dato, pero aquí en dos papeles, pero simplemente viendo la aportación que de los presupuestos generales del Estado salen sobre todo a los sindicatos mayoritarios como es UGT y comisiones, y que luego pactan en sus convenios con sus propios trabajadores un 3,5% de subida salarial en el año 2009 y en el 2010 un 3,50% también, cuando se rebajan los salarios a los funcionarios y se dejan quietos las pensiones, sí. Pues esto es muy indicativo. Vale, Roberto, voy a hacer una pregunta, y es que ¿realmente los sindicatos están ayudando lo suficiente a los trabajadores en época de crisis? Me lo vais a contestar, pero en unos minutos. Seguimos. Aquí seguimos en el tiempo del debate, hablamos sobre el papel de los sindicatos. Pues estamos viviendo tiempos de crisis, cierres de empresas, ERES. ¿Hacen los sindicatos lo suficiente a favor de los trabajadores o, según dicen los críticos, a veces se ponen de parte de los empresarios? ¿Qué creéis? ¿Quién opina? Sí. Yo creo que los sindicatos, en principio, lo que tienen que evitar siempre, es mi opinión, es el llegar a una huelga. Porque cuando se llega a una huelga, todas las partes pierden. Pero una huelga es una medida de presión, ¿no? Sí, bueno, es una herramienta que puede utilizar. Pero ¿quién pierde? Pierde el Estado, pierde la empresa y pierden los trabajadores. La misión del sindicato creo que debe ser evitar llegar a esa huelga, conseguir sus objetivos antes de llegar a esa huelga. ¿Estáis de acuerdo con José Manuel? Puesto que el único que no pierde cuando se llega a esa situación, ¿quién? Solo hay el sindicato. Yo creo que estamos perdiendo un poco, y yo por lo que he visto creo que no se conoce cuáles son las funciones de un sindicato. O sea, las funciones de un sindicato no simplemente es ir a la huelga, convocar a los trabajadores, ir a la huelga por un conflicto o por un convenio. O sea, aquí hemos visto que, bueno, pues como han expresado su opinión,
mucha gente de la calle, ¿no? ¿Qué conocimientos tienen de los sindicatos? Pues verdaderamente muy poco, conocen poco el sindicato. Sí, O sea, El Arantxa, sindicato ¿dices que la gente que critica es porque no conoce? no conoce. A mí me Sí, gustaría que perdona. en la labor sindical, solamente una cosita, en la labor sindical que hacemos diariamente los delegados sindicales, a mí me gustaría que esas personas un día estuviesen con nosotros en la labor sindical diaria. El sindicato no solamente negocia, el sindicato asesora, forma, informa. Estamos haciendo asesoramiento para AUS. O sea, se hace una serie de cosas, una serie de funciones, que por eso yo estoy en discrepancia con Roberto, porque verdaderamente el sindicato Pues sí, mira, de hoy mira, va avanzando. Como tú bien dices, no perdona, como bien solamente... dices tú, un sindicato está para defender unos convenios y conseguir obtener unos Claro, convenios. también. ¿De acuerdo? Yo te puedo decir que en el convenio de la construcción hoy día se dan situaciones, por ejemplo, de pakistaníes, portugueses y trabajadores extranjeros, que al fin y al cabo son trabajadores como nosotros. Y Vienen a nosotros, este el país a sindicato tiene un buscarse la vida. departamento de inmigración donde también tratamos Ok, los problemas vale, de los exactamente. inmigrantes. Por eso te Entonces, digo ¿por que es qué los mucho más sindicatos amplia la función de permiten un que haya sindicato? trabajadores que se les esté explotando miserablemente, que se les esté haciendo trabajar 12 horas por 4 euros la hora? Precisamente por eso ¿Por qué existimos se nosotros. permite? Es la denuncia Momento. Pero diaria eso que se está estamos manteniendo permitiendo los hoy día, sindicatos. eso se está Me gustaría- permitiendo. Indica. Me gustaría decir antes, estamos hablando de sindicalismo y habría que definir primero qué es el sindicalismo. La gente cuando dice que está desencantada del sindicalismo está hablando del modelo sindical actual, el unitario. Estamos yendo por ahí, porque estamos hablando de sindicalismo, hay muchos tipos. O sea, yo en la CNT es otro, va por las secciones sindicales. No tienen... ¿Tú eres crítico con otros sindicatos? Por supuesto. ¿Con cuáles? Pues bueno... ¿Y por qué? ¿Por qué? Primero por bueno, primero UGT y comisiones obreras por el papel que han jugado. Han pactado a nivel de Estado español todas las casi grandes reformas laborales que han sido perjudiciales. Es que ningún Pero todo ningún esto- perro muerde la mano que le da de comer. Estoy de Eso es acuerdo, verdad. pero estamos y quiero definir... Eso es así. Es eso. El público opina en su manera. Vamos a ver, ¿con eso qué quieres decir, José Manuel? Pues quiero decir que, a ver, si hay dos fracciones. Mira, en este país no hay solo 4 sindicatos o 3, hay cerca de 30 sindicatos. ¿Eso es en bueno este para el país. trabajador? ¿Eso es bueno? No sé si es bueno o El es hecho de que malo. haya muchos sindicatos. Pero ¿qué ocurre? Que todos los sindicatos no perciben lo mismo del Estado. Se reparten las subvenciones, el plato gordo, entre 2 o 3 A ver, José Luis, sindicatos. las subvenciones vienen dadas por la representación que tienen los sindicatos. Y por eso digo que hablamos con desconocimiento. No. Todos los sindicatos no tienen las mismas subvenciones porque no tienen la misma representación. No puede tener la misma subvención un sindicato que tiene 2 millones de afiliados más el 50% Sí, bien, de de la acuerdo, representación bien, de estatal, acuerdo, que un de sindicato acuerdo, como CNT de que puede acuerdo. tener el 3 o el 2%. Tiene cero- Entonces yo te voy a decir Digo- además una cosa, la Asociación de Empresarios tiene subvenciones, las asociaciones, por pequeña que sean, tienen subvenciones. Me gustaría Entonces, hacer lo que quiero un decir apunte. con eso es que las subvenciones no solamente, sirven para subvencionar exactamente a los sindicatos, pero las subvenciones de los sindicatos están totalmente regladas dónde va ese dinero, automáticamente sabemos, nosotros tenemos que dar cuentas absolutamente de todo, y mira, yo cuentas no llevo, pero sé que cada vez que hago el mínimo gasto tengo que dar cuentas a mi sindicato, hasta un viaje que hago de metro tengo que dar cuentas a mi sindicato. Entonces, me gustaría saber si otras organizaciones tienen que dar tantas cuentas, hasta la mínima como damos nosotros. Y te voy a decir más, se vuelca lo que he dicho, en formación. Continua. En continua, exactamente. Una formación, ahora hablamos de eso. por ejemplo, el sindicato UGT es el único que está dando un servicio con Lanbide, el servicio al parado. Hemos atendido, ¿se en lo puede poco que intervenir llevamos, algo 9.000. más que- Vamos un momento. Sí, vamos a Roberto, ver. brevemente, luego Datos. indica y quería hablar con Óscar. Datos solamente. Bueno, primero, sobre el asesoramiento. En un ERE, expediente de regulación Te de pediría empleo. una cosa, Roberto, sobre Salgo todo. de eso. No, datos voy a entrar. más... No, bueno, pues no entro en datos. Realmente Intenta más que... explicarlo de otra manera, por Bien, favor. de otra manera. Nada Gracias. más, subvenciones. Cantidad año 2010. Entre UGT y comisiones obreras, monopolio sindical, y hay en favor de CNT que se Hablas de nutre- monopolio. Sindical, Adelante. sí. En el resto del Estado. CNT se nutre con las cuotas de sus afiliados, Sí. mientras que no sé por qué motivo de los presupuestos generales del Estado tienen que salir dinero para subvencionar a los sindicatos. ¿Se lo puede y la contestar, formación Arantxa? continua puede darla cualquier otra persona, Arantxa, empresa ¿por que qué, no sea el cobra, sindicato. ¿por qué cobra dinero público un sindicato? Porque está legislado.
Bueno, a ver, pero... está legislado, y te vuelvo a decir, está legislado también que se dé a la asociación de empresarios, está legislado que se dé a cualquier asociación, Estoy también de acuerdo. pero encima nosotros Quitamos tenemos a la... que justificarlo con una representación, Quitamos a los Roberto, empresarios, pero una ojo, representación que nos la dan los trabajadores. La cantidad, los perdona, trabajadores. ¿cómo te llamas? Arantxa, mira, 210 millones de euros entre UGT y comisiones año 2010, parecido en el año 2009, lo que llevamos de año 20 millones. Esto, es decir, entre subvenciones, ayudas, etcétera. Vamos a ver, ¿cómo se puede explicar esto? Y contra esto te puedo decir, ¿cómo funciona un sindicato alemán? Los afiliados de su salario bruto abonan el 1%, para nutrir correcto. el sindicato. 2. Las contribuciones son exclusivamente de ellos, no del Estado. No existen liberados sindicales. Seguimos. No tienen relación con los partidos políticos. Perdóname que te corte, Roberto, ¿ese te parece un modelo apropiado para los sindicatos aquí? Sí. ¿Por qué? Sí, porque aquí solamente acabo con esto. Hay dos grandes modelos de sindicatos. El sindicato de clase, que sois correas de transmisión de los partidos políticos PSOE y EU en UGT y en comisiones, y los sindicatos de ramo. Ojo, sindicatos de ramo. Soy delegada que sindical, los sindicatos sin más. de ramo son los del SEPLA, el SATSE, etcétera, esos especies de sindicatos gremiales que te pueden paralizar un país. En Alemania están no tienen ideología, que es a lo que hay que ir. Hay que ir a un supuesto sindical en el que se defiendan los derechos de los trabajadores con independencia de que uno sea socialista, comunista o anarquista. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con que ¿Sobre no tiene... la financiación de los sindicatos también? Eso es no. que me estaba diciendo... No, es que él está diciendo que el sindicato no tiene que tener ideología. A ver, un sindicato tiene que tener una ideología porque verdaderamente defendemos los intereses de los trabajadores y tenemos una ideología social que no la puede tener, por así decirlo, yo qué sé, una asociación de empresarios. Arantxa, ¿tiene que recibir un sindicato dinero público? Necesita de la Tiene que subvención, tener si liberados. queremos, Tiene que tener liberados. Óscar, tú eres crítico con los sindicatos y de hecho he dicho al principio al presentarte una afirmación tuya. Has dicho, pedí ayuda a mi sindicato cuando me despidieron. No hicieron nada. Dicen que tienen subvenciones para formar a la gente y yo creo que no está bien formada porque se ofrecen unas formaciones. Yo tengo un amigo que se ha hecho un curso de cocinero en un sindicato. Mi amigo es funcionario, no sé para qué le tienen que formar en un curso de cocina cuando no lo necesita y se le está pagando un curso que puede aprovechar otro trabajador. Yo creo que no está bien ese dinero destinado. ¿A ti cuando dices que pediste ayuda a un sindicato y no te lo dieron, a qué te refieres? Pues cuando empecé a trabajar yo me sindiqué porque empezaba a trabajar y no sabía cómo iba todo. Me sindiqué en un sindicato y luego me cambié a otro. Sí. Y en ese estuve unos años. Tuve un despido improcedente y pedí ayuda, les expliqué mi situación, lo que me pagaban, lo que me dejan de pagar. Y la única idea que me aportaron es que estaba bien pagado. ¿Te asesoraron? No, que estaba bien pagado y que no podían hacer nada. Pero a mí, yo estoy pagando una cuota, estoy pagando unos impuestos y no me puedes decir que está bien. Tienes que darme ideas, tienes que hacerme algo para que... Yo, Óscar, te puedo decir una cosa. A ver, lo primero, la formación continua es para administración y para privada, o sea, para laborales de otro ámbito. Yo te digo que soy de la sanidad pública, entonces los cocineros sí necesitan formación porque se reciclan. Significa que el trabajador con el paso del tiempo necesita una formación porque las cosas cambian, por lo tanto necesita formarse para seguirse reciclando en nuevas técnicas y demás. Yo de cuando empecé a trabajar en la sanidad, que no había un ordenador, ahora de repente hay ordenadores. O sea, te quiero decir que la formación continua se necesita en tu vida laboral toda la vida. Arantxa, con el tema que le pasó a Óscar. Y con el tema que le pasó a Óscar. Yo estoy de acuerdo que la gente necesita una formación continua, pero yo te digo que mi amigo es bombero, no sé para qué quiere hacer un curso de cocina. Ah, bombero, te había entendido cocinero. No, funcionario, ha dicho. O sea, funcionario. Y... Hombre, pues bombero, yo verdaderamente no sé para qué lo necesitaría, bueno, pero bueno. Pues el curso se te lo quiero dieron decir gratis. que generalmente en mi sindicato la formación se da dependiendo de la categoría que tú tienes. Sobre esto que así comúnmente te lo voy a decir Eso de forma vulgar, pasaron de él. A ver. Porque fue así lo que yo digo más o menos como... De hecho, desde entonces ya me dejé de estar. Yo te digo más o menos cómo funciona porque estamos viendo continuamente los despidos. Y vemos los despidos continuamente, que es lo que a ti te pasó. Vamos, yo he tenido en mi familia como todo, y ya no solamente en el sindicato. A ver, tú cuando vas a tu sindicato y hablas con tu delegado, me han despedido. Un despido improcedente. A ver, en estos momentos lo que tendrá que mirar tu asesoría jurídica de tu sindicato es en qué situación estabas y verdaderamente cómo ha sido el despido. Si el despido ha sido improcedente y verdaderamente ha hablado contigo, ha dicho, bueno, es un despido improcedente, podemos reclamar un despido improcedente, un despido nulo. Si el despido improcedente, tú has estado de acuerdo con la indemnización y la indemnización está bien pagada según ley, es que no hay más que hacer.
O sea, si el empresario no está de acuerdo, y no te paga, tendrás que ir vía judicial y tendrás que reclamar la cantidad que te corresponde. ¿Y te han pagado bien, Óscar? Es que es eso. O sea, es que tampoco lo que el sindicato no puedes engañar. Entonces, lo que no te puede decir es vete a la vía jurídica que vas a reclamar el oro y el moro cuando no te lo van a dar. Endica, una pregunta te voy a hacer. Bien. En estos tiempos de crisis, realmente estamos viendo muchas críticas hacia los sindicatos. ¿Han sabido reaccionar los sindicatos en este panorama de cierres de empresa, de ERES? En la práctica, no. ¿Por qué? No han sabido. Y vuelvo un poco porque será una neura, pero quiero diferenciar eso, el modelo sindical. El modelo sindical de unitario, que es el de los comités de empresa, el que está establecido, y todo el mundo cuando habla de sindicalismo habla de eso, porque el otro parece que no existe, no ha sabido gestionarlo. ¿Por qué? Pues por múltiples razones. Primero, porque el sindicato, o sea, no controla al comité de empresa, no tiene un control directo. Digamos, tienen una autonomía. ¿Cómo controla quién está en las listas, quién no? Hay que buscar gente. Entonces ya el control por parte del sindicato dentro del comité de empresa se va disminuyendo. Y de hecho hay una sentencia, creo que es del Supremo, que demuestra, ¿no?, que a la hora de transmitir información o pasar información del comité, ¿no?, o del unitario a las secciones sindicales hay problemas, no colaboran, toman poder, entonces toman una autonomía. Ahí está, es uno de los problemas que se ha planteado. Cuando se funciona de esta manera, ¿cuál ha sido el papel que ha hecho hasta ahora más o menos? En la gran mayoría de los casos, gestión. Pues que se decide, un ERE, vale, vamos a negociar los días por despido, pelear 50 días o 20. ¿Y eso qué te parece? Me parece mal. Habrá que plantearse la circunstancia y decir, ¿por qué un ERE? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pero lo que están haciendo es, me imagino, la mejor indemnización para el trabajador, ¿o no? No, habrá que enfocar... Eso no está bien. No digo que esté bien, yo digo que enfocar la pelea por otro lado. Es ¿Por así. dónde vas a enfocar la pelea? Resulta que el Consejo de Dirección está sobre remunerado, pues antes de despedir a gente, habrá que ver al Consejo de Dirección, ¿no? Mira, el tema de los beneficios. Resulta que se está aplicando ERES en empresas que tienen beneficios. Telefónica, el último. ¿Cómo puede 6.000 ser y poco esto? a la calle. Vale, los sindicatos, lo que dices tú, para entendernos, los sindicatos, dices tú, que lo que hacen es negociar ya asumir que va a haber despidos, ¿no? Sí, ese es el papel. Y eso no te parece bien. Perdóname porque Joshua había pedido la palabra antes. A ver, en principio, se ha ido de rositas un comentario que nadie ha contestado y ha quedado. Pues cógelo tú, en el sentido general, cógelo tú. Los sindicatos solo se dedican a montar huelgas. Esto se ha dicho, nadie ha contestado eso. Los sindicatos se dedican a bastantes más cosas que hacer huelgas. Se está explicando la formación. Perdona, yo no he dicho que se dediquen a montar huelgas. Yo he dicho que los sindicatos... Porque me cortes no vas a tener más razón. Termina Joshua enseguida. Un momento, termina Joshua enseguida. José Manuel contesta. Tendrás razón, pero no más porque me cortes. Joshua, adelante. Se ha quedado la gente con esa copla. Supongo que... Y los sindicatos, además de crear huelgas, hacen la formación continua, ayudan a gente como ese señor que en su caso no le ayudaron. Como ese señor que parece que ha ayudado. Y hacen muchas más funciones. A ver, los sindicatos han conseguido en este país, que parece que es 3 siglos de historia, pero en los últimos 40 años, gracias a los sindicatos, en vez de trabajar 48 horas a la semana, trabajamos 36. Eso, si hubiésemos sido los obreros a pelo, los empleados a pelo, ¿lo hubiésemos conseguido? Manuel. Los que trabajan. José Manuel, adelante, luego Roberto. En ningún momento he dicho que los sindicatos se dedican a hacer huelgas. En primer lugar, lo que tienen que evitar es la huelga. Conseguir sus objetivos antes de llegar a la huelga. Eso es lo que yo he dicho. La finalidad, lo más fácil es llegar a una huelga. ¿No? Cuando se llega... A ver, me explico. Precisamente es a lo último que quiere llegar un sindicato, a la huelga. Pero, lo primero que tiene que tener claro siempre ante una negociación es eso, negociar. ¿Y por qué hay la imagen que tiene José Manuel, por ejemplo? Un momento, José Manuel, un momento. ¿Y por qué existe la imagen entonces de que un sindicato, como medida de presión, lo primero que hace es amenazar con una huelga? Igual porque a nivel de televisión y a nivel de prensa, cuando sale es cuando estalla, ¿no? Cuando estalla un conflicto. Y estalla una huelga. Y cuando se le da publicidad es porque hay un conflicto abierto, porque hay una huelga, tal, no sé qué. O sea, pero verdaderamente, entonces el sindicato utiliza, perdóname, mucho Arantxa, antes ha existido un proceso de negociación. Vale, pero el sindicato, Arantxa, utiliza entonces la huelga como medida para es una socializar herramienta. para llevar a los medios de comunicación
lo que acabas de decirme. A ver, aparte de los medios de comunicación, es una herramienta que tiene el sindicato cuando se acaba la negociación, cuando se llega a un conflicto extremo con la empresa y entonces el desencadenante, cuando no se ha conseguido llegar a un acuerdo, todos los días, pues utilizas como herramienta la huelga. Todos los días saltan a las noticias nuevos despidos, más cierres de fábricas, más desempleo. O sea, esto es una situación que no se produce de un día para otro. Exactamente. Esta situación se ha alargado en el tiempo. A través de unos años hemos llegado a esta situación. O sea, ¿qué pasa? ¿Que es que los sindicatos no veían venir esto? Perdona, José Manuel, nosotros hemos puesto encima de la mesa un montón... Sí se veía venir. Entonces, un montón de propuestas que este gobierno no ha hecho caso omiso de ellas. Entonces, si verdaderamente, mira, me encantaría tener la fuerza y la posibilidad de que verdaderamente todos los gobiernos que están hiciesen caso de las propuestas que ponen los sindicatos encima de la mesa. Luego, porque vamos, aquí entonces, normalmente desde luego una empresa va mal porque no tiene pedidos, etcétera, etcétera, y despide a los obreros. A quien había que despedir es al gerente, al director de esa empresa. ¿Por qué? Porque no ha sabido gestionar el buen funcionamiento de esa empresa. Eso se hace en países inteligentes como Finlandia, Suecia. Cuando una empresa va mal, el primero que va a la calle es el gerente y ponen otro señor competente para dirigir o bien un banco o bien esa empresa. Aquí no, aquí lo más fácil, se coge, se despiden, porque eso es norma en este país, se despiden a toda la plantilla a la calle, se hace suspensión de pagos y a los 4 días se abre otra empresa con distinto nombre. Yo ahí te voy a dar la razón. Imagínate sin sindicato. Te voy a dar la razón totalmente. Ahí lo entiendo. Oye, Arantxa, has dicho una cosa que me he quedado con ello. La fuerza de los sindicatos, has dicho exactamente y literalmente, creo recordar que has dicho, me encantaría que tuviésemos la fuerza, ¿verdad? ¿Ha perdido fuerza el sindicato? Me voy al público, que precisamente está también opinando. Sí, me gustaría que este caballero, por ejemplo. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? José Luis. José Luis. ¿Tú qué opinas de los sindicatos? Mira, te voy a hacer la pregunta que estaba pensando hacérsela a ellos, que se la voy a hacer. ¿Tienen hoy en día fuerza, la fuerza que tenían antes? Pues es posible que no tengan la fuerza que tenían antes, pero el sindicalismo tiene que seguir, o el sindicato, porque es la única fuerza que tiene el trabajador. ¿Por qué la gente está desencantada con los sindicatos? Pues porque lógicamente no se consiguen lo que se quisiera, pero es que eso sucede siempre. Pedimos unas cuotas o esto, nunca conseguimos porque la sartén por el mango la tiene el capital o el neocapitalismo. O sea, juega con nuestro poco poder adquisitivo de que vamos a una huelga y al final tenemos que caducar, o sea, retroceder a la huelga e incluso entrar con menos dinero. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Oye, que al cabo de un mes o de 30 días, pues no tenemos con qué llegar a comer. Y entonces nos obliga a pactar temas que pedíamos un 5, un 6%, a entrar a la empresa por menos porque vemos que vamos a casa y la familia no tiene con qué comer. ¿Qué te parece utilizar el derecho a huelga en la lucha sindical? No, el derecho a la huelga es imprescindible porque nos lo obliga el patrón. Por una sencilla razón. ¿El patrón nos obliga a la huelga? Sí, no, indirectamente nos obliga a la huelga por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque él se cierra, como tiene él el poder de decir, bueno, yo un día, un mes paso sin comer, 2 meses, a mí no me va a faltar nada, ya volverán estos atrás, no hay vuelta de hoja. Si siempre el trabajador tiene que ir a la inversa. Es que había un señor que decía que se utilizaba de una manera un poco así. No, quien nos obliga a veces a ir a la huelga es el empresario. El empresario neocapitalista, que es el problema que tenemos ahora. Con este sistema neocapitalista, si no podemos ir, o se cambia un poquito esto, o no vamos a hacer nada. Te voy a decir una cosa, parece sindicalista hablando. Bueno, yo fui desde mis años. ¿Ves? Es que ahí se notaba, se nota, ¿eh? Se nota. ¿Cómo hablan los sindicalistas? Oye, vamos a ver, la fuerza de los sindicatos, que te he dejado ahí con la cosa, porque antes estabas... Bueno, y lo planteo aquí. ¿Realmente tienen hoy en día la fuerza que tenían antes? Y cuando hablo fuerza, incluso antes eran muy críticos con la huelga, tal, pero ¿y realmente los sindicatos movilizan ahora, por ejemplo, en manifestaciones y tal, la gente que se movilizaba antes? No. Es mucho más complicado. ¿Es más complicado? Es complicado, Mira, pero... hoy ocurre un factor también, ¿eh? Sí. O sea, que todo tiene su cosa. O sea, pero digo yo, a ver, si le estamos criticando a los trabajador... sindicatos, pero si también un sindicato, por ejemplo, convoca una huelga, una manifestación. Yo es que eso era lo que Sí, quería mira, decir, Claudio. hoy día, tal como había a finales de los años 70 y tantos, principios de los 80, el trabajador había más unión, había más conciencia. Pues ahí... Y hoy día
el empresario ha conseguido esa dispersión. Pero entonces no echemos tanto la culpa solo a los sindicatos. Al final, mira, sí, el pero sindicato, es culpa colectiva. Yo lo he dicho antes, el sindicato representa a los trabajadores y es un enlace entre el trabajador y el empresario. Es un enlace. O sea, Sí, es que pero por le damos Mira, más protagonismo del que verdaderamente tiene. Quiero decirte con esto, que verdaderamente, si nosotros... A ver, la fuerza se hace entre todos. Entre todos. Sí, exactamente, pero yo es lo que te voy. Todos. Si el sindicato convoca, que también tiene parte de culpa, que todos hay que hacer autocrítica de por qué no somos capaces a veces de movilizar a los trabajadores, porque esa sí que es una autocrítica, ¿por qué no llegamos? Claro, porque pero es que los sindicatos lo que no crean es, Roberto, en vez de dar llegar, tanta formación, lo que tienen que crear son conciencia colectiva. Exactamente. Conciencia colectiva, y ahí sí te voy a cosa dar que la no razón. hacen los sindicatos. Lo Con su intentamos, actitud nos están dispersando. Con su actitud, porque la gente ha perdido la confianza. Ha perdido toda la confianza. Yo sinceramente en eso no estoy de acuerdo. Creo que nos hemos aburguesado todos un poquito. Y sobre todo, ahora, en época de crisis, creo... ¿Qué trabajador se aburguesa? Hombre, a ver, por Dios. quiero decir aburguesado todos en el los que sentido están en el paro, de que nos ¿qué están hemos acomodado... aburguesados? A ver, sí... Y los que no vamos cobran a del hacernos paro. una autocrítica todos, por eso te digo, porque a la hora de movilizarnos, cuando convoca el sindicato, tenemos que poner todos nuestro granito de arena. Y cuando convocamos en la Plaza Moyúa o donde corresponda, tenemos que salir todos esos paraos nos tienen que ver, porque esa es la fuerza de un sindicato. Los trabajadores que salen a la calle a reclamar. Bueno, te voy a decir, el poder de convocatoria que tiene este programa, de momento no nos quejamos, porque la gente llama. Sinceramente se me hace difícil pensar que en una época de crisis en la que hay tanto despido, parece ser que aquí estamos diciendo que nos hemos apoltronado, que nos hemos aburguesado. ¿Estáis de acuerdo con eso? Óscar, tú yo eres lo parado. que creo es que ha perdido fuerza los sindicatos. Ese es el problema, porque falta confianza, como se está diciendo. ¿Fuerza ante quién ha perdido? Pierde fuerza porque el sindicato es el trabajador y el trabajador no cree en el sindicato ya. No cree en el sindicato porque tiene problemas y no ayuda. No van a la huelga porque están en un trabajo y no quieren dejar ese trabajo por miedo a las represalias, porque al final no crees que el sindicato te vaya a ayudar en caso de que tengas problemas. Entonces no vas a una huelga. ¿Quién te va a ayudar? ¿El empresario? El empresario no me va a ayudar, me voy a ayudar yo mismo y me buscaré yo la vida para ayudarme. A ver, el sindicato es la única herramienta que tiene en estos momentos el trabajador, y sobre todo en época de crisis, en la situación en la que estamos viviendo, es imprescindible. Pero yo vuelvo a decir, detrás del sindicato tiene que estar el trabajador. Si el trabajador no apoya al sindicato, yo muchas veces suelo decir, vale, yo soy liberada, me pongo con una pancarta, yo sola. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que a mí un empresario me haría caso si me pongo sola con una pancarta, si no tengo a los trabajadores detrás? Eso también tiene una consecuencia, que es que qué nivel de representatividad real tienen los sindicatos. Ahí quería yo incidir. Esa primera pregunta. Y luego la segunda. Has dicho que tú eres liberada. ¿Puede soportar el país el número de liberados que hay? Y en segundo lugar, soy delegada ¿cómo directa, Bueno, pero hablando de los liberados, es un tema, sí. ¿Puede soportar? Bueno, ha habido recortes, Claro, en comunidades, desde luego, ha habido muchos recortes. Por ejemplo, yo vuelvo al ejemplo, en Alemania no hay liberados. Vale, pero por ejemplo, en el país de ahora, tú, por ejemplo, ¿quitarías los liberados de un sindicato? ¿Rebajarías el número de liberados? Probablemente, para empezar, desde luego, por supuesto que tiene que existir sindicatos y gente que defienda a los trabajadores. Absolutamente. ¿El número de liberados que hay actualmente, Roberto, lo rebajarías? Yo empezaría por ver realmente qué hace cada liberado. Primero. 2, que sea rotatorio en corto periodo de tiempo, no que se eternice, que no lo elijan además los sindicatos. Antes hablabas de apoltronamiento, ¿te refieres a ello para evitar el apoltronamiento? Exactamente, que ese liberado sea elegido por sus compañeros y no por el sindicato, y que sea rotatorio, que más gente acceda a liberados si tiene que ser liberado. Hay diferentes sistemas de elección. En Junta de Personal que estamos nosotros, yo soy delegada electa de la Junta Especializada de Hospitales de Vizcaya. A ver, el tema nosotros es así porque nosotros tenemos una bolsa de horas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mejora, se intenta liberar. Tienes las mismas horas, o sea, tú tienes una bolsa de horas y de ahí no te puedes pasar según tu representación sindical. ¿Pero qué se hace en esas horas? En esas horas, trabajar para el sindicato. Yo por eso te digo, Roberto, te vienes un día conmigo desde las 8 de la mañana que me levanto
hasta las 8, 8 y media que suelo llegar a casa, para que veas verdaderamente todas las funciones que tiene un delegado sindical. Exactamente esas horas son las Pero si mismas eso se que pone en tela de juicio, trabaja ¿cómo explicamos las horas de un gerente de empresa? Por ejemplo. No, pregunto una cosa más. Josu acaba de hacer otra pregunta. Estamos pidiendo cuentas a las horas de las sindicalistas. Pregunto, ¿Y las horas del gerente de empresa cómo se cuentan? Claro, pero solamente estoy Con un preguntando... sueldo generalmente bastante superior al de esta señora. Habría que traer un programa sobre los gerentes de empresa. Yo no cobro, digo, Josu, ¿no se puede poner en tela de juicio entonces las horas utilizadas Yo por los creo que liberados? no, porque es una labor absolutamente humanitaria y solidaria. Ni se pueden acreditar ni Así como, justificar. a ver, las horas del empresario, que parte de las horas, un porcentaje, vamos a poner el porcentaje tan pequeño como se quiera, se dedican a putear al obrero. En cambio, yo creo que todas las horas del sindicalista, de la sindicalista, se dedican a una labor solidaria que es la de sus compañeros trabajadores. Pero todas sus horas se dedican, no las del empresario. Que las del empresario son, además de ganarse un buen sueldo, sacar un buen rendimiento. ¿Cómo se controlan esas horas del liberado, por ejemplo? ¿Quién las controla y cómo se controla? El sindicato. ¿Pero cómo? Tienen la bolsa de horas. ¿Cómo? O sea, hay una guía de qué haces de tal a tal hora. Primero explícame cómo se controlan lo de los empresarios, lo de los gerentes y luego te explica pues igual hace falta más de un programa. Lo de los sindicalistas. Bueno, pues en otro programa hablaremos sobre el control de horas de los gerentes de empresa. Pero ahora hablando... Pero no me has contestado, ¿Cómo se controla? Contestas con otra pregunta. No. Te acabo de contestar, Roberto. ¿Que cómo se controlan? Ya he dicho esto, que hay una bolsa de horas y hay que utilizarlas, hay que trabajarlas. Es autocontrol. El sindicato controla a sus propios liberados y la empresa paga el sueldo. Y la empresa paga el sueldo, ¿sí? Me imagino. ¿Te imaginas si eres sindicalista y no lo sabes? No soy sindicalista, nunca he dicho eso. Es periodista. Es periodista, especializado en este tema y por eso he sido invitado a esta tertulia. Yo simplemente estaba... son cosas que me gustaría saber ya mucha gente, probablemente, sobre todo a trabajadores, y que eso sea también rotatorio, que alguien no esté ahí 3, 4 años... Cuanto más rotatorio sea, menos profesional será. Mirad esta cosa, esto que sale siempre vestuario, eso quiere decir que se nos ha acabado el tiempo. Fíjate, gracias a todos por venir aquí. Otro día seguiremos con el tema de los sindicatos porque desgraciadamente pues estos temas los tenemos cada día aquí y por cuestiones bastante negativas. Os digo que mañana no venimos, que mañana cogemos fiesta. Eso sí, hemos pedido coger fiesta mañana porque el del jueves, el programa quiero decir, lo tenemos ya preparado. Os digo algunas cosas. No las mejores, igual, muy buenas, pero no las mejores. Internet. ¿Qué os ha pasado? Que cuando entráis en Internet y queréis buscar, os perdéis. Bueno, pues atención, ya se ha acabado lo de perderse porque Juan de la Herrán nos va a explicar cómo ir derechitos a lo que queremos. Y atención porque en el debate... Yo pensaba que iba a tener un debate tranquilo, creo que no. Utilización de las pieles. ¿Realmente es maltrato animal? ¿Qué opináis de las granjas, por ejemplo, o de bisones que hay ahí? Pues vamos a tener opiniones para todo. Eso el jueves. Oye, que paséis mañana un día fenomenal. Y aquí os espero el jueves, en ni más ni menos. Biarres, etzirarte, agur.